Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión vamos a hablar de una compañía que ya he hablado en vídeos anteriores, como es Relatec. Relatec hablé de ella en el vídeo de las 10 mejores small caps para 2023, que digamos que es una empresa italiana, small cap, por supuesto que tiene un grandísimo potencial que está dentro del sector IT o transformación digital, y como ves estamos en la página web y digamos que te quería hablar de ella para que, por si no la conocías, para que la conozcas. También al mismo tiempo quería aprovechar, evidentemente, enseñarte su modelo de negocio, líneas de negocio y evidentemente cómo opera y por qué tiene gran potencial a largo plazo, pero también digamos que he querido traer esta compañía porque a la hora de valorar o estimar, digamos que hacer estimaciones de esta empresa, pues hay que hacer ciertos ajustes y digamos que quería aprovechar pues para que también sirviera, pues para que te pudiera ayudar a entender un poco más cómo hacer esos ajustes en función del modelo de negocio que tengamos o que estemos analizando. Vale, entonces un poco al principio te voy a hablar del resumen de la compañía, vamos a ir viendo un poco a qué se dedica, cómo ha ido en bolsa, evidentemente cuál ha sido su evolución y todo esto, y es interesante que conozcas un poco más de la empresa para al final, por supuesto, entender los ajustes que voy a hacer. Antes de pasar, por ejemplo, en este caso, como puedes ver en la página web que está aquí, digamos que las líneas de negocio, que claramente hay dos y están bien diferenciadas, me gustaría que vieras, por si no conoces, la compañía que se llama Relatec, ¿vale? Que es, digamos que la compañía, como te digo, la que vamos a analizar, y aquí a modo de gráfico, como puedes ver en el propio Google, ves que la compañía desde que ha crecido, digamos desde que salió a bolsa, mejor dicho, ha evolucionado bastante desde 87 céntimos de euros hasta prácticamente llegó a subir hasta 2,92, prácticamente hasta 3, pero es que luego curiosamente desde 2021, desde principios, no ha hecho nada o incluso podríamos decir que ha ido bajando. Vale, el caso de esta empresa, por si no lo conoces, realmente es una empresa que crece por adquisiciones. ¿Vale? Es decir, es una empresa roll-up que crece por adquisiciones, pero también, como decía, también crece de forma orgánica y tiene una particularidad que lo iré explicando a lo largo del vídeo. Si volvemos aquí a la presentación de la compañía, como decía, esta empresa tiene dos líneas de negocio, como son la parte de servicios en innovación y la parte de soluciones digitales. La parte de servicios e innovación sería como una especie de consultoría. Esto supone aproximadamente el 30% de los ingresos de la compañía y evidentemente, al ser como una especie de consultoría, toda esta parte de diseño o soluciones de diseño, también selección de software, también soluciones en integración, infraestructura, es decir, todo esto básicamente es como hablar con el cliente para ver lo que necesita a la hora de dar ese paso de transformación digital, es decir, llevar, como decirlo así, mal y pronto, llevarlo de la mano para saber qué es lo que necesita, cómo quiere digitalizarse, qué pasos quiere llevar a cabo, es decir, cuál es la mejor forma de integrar o de incluir su línea o modelo de negocio dentro de la digitalización, etcétera, etcétera. Y luego, por la parte de soluciones digitales, digamos que ya sería la parte operativa, es decir, la parte donde llevan a cabo esa digitalización o esos procesos de automatización, digitalización, etcétera, ¿vale? Y evidentemente esta parte es la que genera mayor porcentaje de los ingresos, un 70% aproximadamente, ¿vale? Todo esto, que evidentemente es lo que ya hemos hablado en el canal, tanto de la parte de ciberseguridad, en la nube, evidentemente inteligencia artificial, blockchain, big data, todo eso, es decir, todas esas cosas que están dentro del sector IT, ¿vale? Y que son segmentos diferenciados, pues todo esto es la parte que opera la compañía. Por supuesto, todo esto lo hace a través de esta plataforma, que a diferencia de otros competidores, digamos que Relatec tiene una plataforma llamada Replatform, que es esta de aquí, que incluye 5 líneas que evidentemente cada una está centrada en varios patas, por decirlo así, o varios trozos o varios puntos donde evidentemente potencia o saca, digamos que el beneficio de lo que quiere el cliente, y en conjunto digamos que todo esto hace que se le ofrezcan mejores soluciones o una mejor respuesta al cliente para optimizar en cuanto a costes y por tanto también mejorar los márgenes de la compañía. Por supuesto, esta parte de aquí ya la iré explicando más adelante, pero bueno, a grosso modo tiene la parte de Red Data, Red Things, Red Hub, Resec y Reju, que sería como parte, como digo, de soluciones de integración, también la parte de ciberseguridad, la parte de la nube, etcétera, etcétera, ¿vale? Y todo esto lo veremos a lo largo del vídeo. También la compañía, que es italiana, pero ha crecido a lo largo del mundo, es decir, se ha internacionalizado, ¿vale? Tiene clientes de todas partes del mundo y sigue creciendo, por supuesto, pero todo esto lo vamos a ver en el Investor Relation. Eso sí,
tienes que entender que como es una small cap, la mayoría de small caps normalmente no nos proporcionan mucha información, pero en concreto esta empresa me gusta porque las presentaciones completas anuales sí que dan bastante información, no solo de la compañía, sino también del mercado, también de los competidores y también de una serie de cosas que evidentemente nos ayudan a analizar mejor la compañía, y eso es muy positivo. Esa parte está aquí en Financial Report, ¿vale? Pero antes de pasar a esto, me gustaría decirte que también en esta compañía, a diferencia de otras small cap, como digo, también publica notas de prensa regularmente, como puedes ver aquí, donde evidentemente nos dan avisos de evidentemente la evolución de la compañía. Como ya te digo, hay muchas otras small caps que son más opacas, ¿vale? Pero en el caso de esta me gusta porque sí, más o menos suele mantener informados a los accionistas de la empresa, y como puedes ver aquí, por ejemplo, aquí no, si miramos, por ejemplo, digamos que la última nota de prensa, que normalmente las empresas small caps no suelen presentar trimestrales enteros, sino suelen presentar solamente notas de prensa para los trimestrales, solamente hacen la presentación grande o el informe anual, digamos que un poco más para esa parte, para el annual report, ¿vale? Pero para cada trimestre suelen presentar más notas de prensa, pero aquí te muestro para que veas cómo son los resultados de impresionantes o cómo han sido en el último trimestre. En este caso, Relatec, como puedes ver aquí, creció o tuvo unos ingresos consolidados de 24 millones, que supuso un 130% con respecto a el trimestre anterior del año 2022, un 130% de crecimiento en ingresos, de los cuales los ingresos recurrentes crecieron un 170%, ¿vale? De la parte de ingresos totales, la parte recurrente creció un 170%, y encima la parte de ingresos que provienen de la parte internacional crecieron un 61%, es decir, que realmente son crecimientos muy buenos. Y la parte de caja financiera o posesión financiera, es decir, la parte de caja, pasó de 9,5 millones del cuarto trimestre de 2022 a evidentemente el Q1 de 2023 a 15,5, lo que como puedes ver evidentemente son unos datos bastante importantes. Como ves, no tenemos mucha información de cada trimestre porque siempre suelen dar puntos clave, ¿vale? Es verdad que las notas de prensa suelen ser más cortas, pero sirve para que te hagas una idea de realmente cómo es la evolución de la compañía. Otra cosa que podemos saber gracias a las notas de prensa son las recompras de acciones, como ves aquí, que por ejemplo la última nota que subieron es que tenían la intención de comprar 1 millón de euros en acciones. Es decir, esta compañía o el equipo directivo también sabe asignar o hacer una buena asignación de capital, es decir, aparte de hacer adquisiciones, también destina un porcentaje del capital a recompras de acciones. Por supuesto, esta empresa no tiene dividendos, lo cual para mí la hace más atractiva porque evidentemente mientras pueda invertir en el negocio o hacer adquisiciones o recomprar sus acciones, pues eso es muy positivo. Y por supuesto la compañía está haciendo, digamos que, o destinando el capital a los 3 puntos más fuertes para el crecimiento de la propia compañía, que es reinversión en la misma empresa para mejorar, por ejemplo, como te comentaba, la parte de Red Platform, que es la plataforma de la propia empresa, también para hacer adquisiciones y también, por supuesto, para evidentemente recomprar las acciones y aportar valor a los accionistas. Lo que quiere decir que, como ves, las asignaciones de capitales son muy buenas. También al mismo tiempo, como decía, como es una empresa de adquisiciones, aquí ves que hay distintas notas de prensa donde evidentemente hablan de distintas adquisiciones. Yo ahora mismo voy a irme a, digamos que, el informe anual de 2022, donde también vamos a ver una estructura de la empresa que ahora mismo no es esa, porque digamos que eso está un poco atrasado, pero te va a servir de ejemplo. Por ejemplo, vas a ver que va a salir una de las partes, evidentemente una de las compras de Relatec, porque Relatec es una especie de matriz, que ya te lo explicaré más adelante, ¿vale? Pero es una matriz donde evidentemente ha comprado partes de empresas. Pues digamos que esta compañía de aquí, EFA Automachine, ¿vale? Digamos que ya aquí puede ver incluso en esta nota de prensa que ha comprado el 8% que le faltaba. Es decir, que esta adquisición ya la tiene por completa, al 100%, ¿vale? Pero evidentemente la presentación que te voy a mostrar ahora pues no está completa, porque como digo es la presentación que presentaron en diciembre de 2022 y ya ha pasado, porque ya estamos, según estoy grabando este vídeo, en mayo, ¿vale? Evidentemente ya ha pasado tiempo.
y no tenemos esa información actualizada salvo por notas de prensa, pero no por presentación. Entonces, como decía, pues es interesante conocer realmente cuál es la presentación de la empresa para ver un poco más sobre el funcionamiento del negocio, qué clientes tiene, cómo funciona y todo esto. Entonces, si volvemos para atrás, ¿vale? Para ver evidentemente la parte de Financial Report, como decía, aquí vemos los estados consolidados del 2022, ¿vale? Es decir, los estados financieros de 2022. Aquí la presentación, que la voy a hacer un poco más grande para que la puedas ver, digamos que si bajamos un poco, todo esto, como siempre digo, es interesante que te lo leas por completo porque además justamente esta Small Cap, digamos que te lo explica bastante bien. Aquí puedes ver, por ejemplo, el equipo directivo con Pasquale Lambardi, que digamos que sería el CEO, la persona más importante de esta empresa, que si ves la gestión de este señor es impecable. Además, encima este señor viene de IBM anteriormente, es decir, que tiene experiencia más que de sobra en este sector, en la parte del sector IT, transformación digital y todo esto, ¿vale? Y continuando o buscando un poco más, aquí ves la información de la empresa, de cómo evidentemente ha crecido y todo esto, pero yo voy a ir directamente a los puntos más importantes de la empresa, como puede ser, por ejemplo, la diversificación que tiene en cuanto a, digamos que, distintos sectores, a clientes por sectores, ¿vale? Digamos que la empresa tiene, como ves, como clientes a, sectores del farma o salud, también de la parte de teleco e industria, también la parte minorista y también la parte de seguros y financiero, ¿vale? Como puedes ver, evidentemente en 2021 habían unos porcentajes, pero por ejemplo la parte de teleco e industria, digamos que ha aumentado por mucho el porcentaje de peso de los ingresos, ¿vale? Realmente todas las partes han aumentado, también ha aumentado la parte de seguros o finanzas y también la parte de farma o salud, pero la que ha decrecido porcentualmente, que no quiere decir del total, pero sí porcentualmente pasando del 19 al 14, ha sido la parte retail, ¿vale? Pero como ves, tiene cierta diversificación por sectores, ¿vale? Es decir, tiene distintos clientes de distintos sectores, que eso le hace tener cierta diversificación a la hora de evidentemente poder ofrecer soluciones de software a distintos tipos de clientes de distintos sectores, y eso es positivo viendo un poco la incertidumbre macroeconómica en la que nos encontramos actualmente. Si seguimos bajando un poco más, aquí puedes ver la estructura de la compañía, como te decía. Relatec, digamos que sería la matriz, y luego tiene todas estas empresas, digamos que ha ido adquiriendo, que ha ido haciendo adquisiciones. Como ves, tiene distintos líneas de negocio o segmentos, ¿vale? Aunque es verdad que hay dos líneas de negocio diferenciadas de la empresa, pero luego hay segmentos donde digamos que cada compra que han hecho de cada empresa se dedica especialmente a cada apartado, que puede ser la parte de ciberseguridad, servicios de negocio, también la parte de industria, automatización o innovación, ¿vale? Y como ves, cada una efectivamente pues se dedica a un apartado, y esto sería como una especie, como digo, de empresa que tiene varias subsidiarias, es decir, que es una empresa matriz donde evidentemente luego tiene de forma interna varias empresas pequeñas. Y como ves aquí, por ejemplo, lo que te comentaba antes, la parte de EFA, ¿vale? Que aquí dice que tiene el 81%, esto era, recuerda, cuando terminó el ejercicio fiscal 2022, pero actualmente ya posee el 100% de esta compañía, porque terminó comprando en la última nota de prensa que te leí antes el último 8% que le quedaba a la compañía para tener, digamos, que la totalidad de esta compañía. Y como ves, pues la estrategia es poco a poco ir comprando otras compañías, ¿vale? Evidentemente integrarlas en su modelo de negocio y en su plataforma, que lo veremos ahora, ¿vale? Red Platform, que es muy interesante, y evidentemente todo eso hace que al optimizar y estar todo en conjunto pueda ofrecer mejores márgenes para las compañías, porque le ofrecen mayores soluciones a los clientes y a un mejor precio o a un mejor o un menor coste, mejor dicho, y eso hace que evidentemente esté todo el modelo más optimizado. Si seguimos bajando, ¿vale? Para seguir buscando información sobre la compañía, otro punto interesante que nos habla la compañía y que es interesante, aparte ya como te digo siempre, es importante que te lo leas todo, pero por ejemplo aquí nos habla de la referencia del mercado. El mercado genérico. Cuando por ejemplo hacemos un estudio de una empresa, debes de tener en cuenta de que siempre debemos de analizar el mercado en el que opera. Es decir, no es lo mismo una empresa que opera en el mercado, por ejemplo, de, digamos, la energía, es decir, la parte del petróleo, la parte de las energías renovables, todo esto, ¿vale? Que evidentemente puede ser un poco más cíclica, como por ejemplo puede ser el mercado de telecomunicaciones, de ingeniería digital, de transformación digital, sector IT, etcétera, etcétera, que cada uno tiene crecimientos diferentes. Por ejemplo, en el mercado genérico
genérico, y aquí me gusta mucho porque la propia empresa nos habla por estudios, diferentes estudios que se han hecho del mercado total, global, ¿vale? Que por ejemplo aquí los segmentos que afectan directamente a la compañía, ¿vale? Por ejemplo, la parte de Internet en las cosas, la parte o industria de Internet en las cosas, por ejemplo, nos cuentan que la parte en 2021 de esta Internet de las cosas suponía a nivel mundial 263 billions, ¿vale? Total de, digamos, de volumen de mercado que había a nivel mundial, ¿vale? En 2021, y se estima que va a crecer en torno al 22,8% hasta 2028, lo que implica que más o menos llegaría a ser un mercado total de Internet de las cosas de 1,11 trillions, es decir, básicamente sería multiplicar por 4,5 veces hasta 2028 el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que esto, por ejemplo, esta parte afectaría positivamente a Relatec, porque evidentemente Relatec tiene una parte que trabaja en la parte de Internet de las cosas. Por supuesto, al mismo tiempo que eso, también la parte de inteligencia artificial, donde también nos cuenta que el mercado total es de 93 millones en 2021, o fue, mejor dicho, en 2021, y que se espera que crezca el 38% hasta 2030. Es decir, que también tenemos otra parte donde trabaja la compañía que tiene grandes vientos de cola, ¿vale? Digamos que luego la parte que podría crecer un poquito más lenta es la parte de cloud, que tiene o tenía en 2021 un tamaño de 368 billones, ¿vale? Pero se espera que crezca al 15,7%, que también por supuesto lo comenté en el vídeo del sector IT y lo que se esperaba para el crecimiento, o también, mejor dicho, para el vídeo del sector cloud, donde se esperaba o donde hablaba del crecimiento que se esperaba para ese sector o subsector, y que por supuesto ese 15,7% se espera hasta 2030. También la parte de ciberseguridad, que por supuesto un mercado que tenía 217 billones en 2021 y se espera que tenga 345 para 2026, es decir, también un crecimiento interesante. Y por supuesto la parte de experiencia al consumidor de forma digital, la experiencia digital, ¿vale? Que también evidentemente se espera que crezca al 19%. Como puedes ver, eso a nivel macro, es decir, a nivel global, ¿vale? Es lo que más o menos se espera para el sector, pero luego lo interesante es que la propia presentación también nos habla de cómo afectaría a Europa, que evidentemente hay que añadir varios puntos y debes de tener en cuenta que, si te lo lees, ya te lo voy a resumir yo por adelantado, pero evidentemente hay ciertas ayudas europeas, de fondos europeos, que se van a destinar adicionalmente a cómo va a crecer este mercado, ayudas europeas que van a digamos que ir dirigidas a las empresas de transformación digital, porque lo que le interesa a Europa es que muchas compañías dentro de Europa se pasen a digitalizarse, y evidentemente se va a dar mucho capital para evidentemente que las empresas europeas puedan digitalizarse, y todo eso lo puede absorber empresas como Relatec, pues eso también es interesante. Y por supuesto aquí en la presentación también al final también nos comentan, aquí es lo que te decía de Horizon 2021-2027, que sería el plan ese que te decía, ¿vale? De Europa, y aquí la parte de cómo afectaría al mercado italiano, donde por supuesto también gran parte de todo ese capital que lo repartirían de los fondos europeos a distintos países de Europa, pues una parte iría destinada por supuesto a la parte de Italia, y por supuesto dentro de esa parte pues Relatec absorbería también adicionalmente otra parte, ¿vale? Pero como digo, no me quiero enrollar, lo tienes ahí para que lo veas. Aquí también tienes un gráfico para que veas de forma visual cómo cada subsegmento iría creciendo, o se espera que tenga crecimientos hasta 2025, como puedes ver desde la parte de contenidos digitales o publicidad, también la parte de servicios de networking o de network, también la parte de software o soluciones IT, entre otras cosas, o dispositivos y sistemas, ¿vale? Y aquí ves como evidentemente cada segmento pues va creciendo y se esperan crecimientos bastante interesantes, lo que quiere decir que al final el mercado total va a ir aumentando, y eso, como digo, beneficia a Relatec. Si seguimos bajando también, por supuesto, vemos aquí más cosas en términos genéricos, ¿vale? Pero que, como digo, no me quiero enrollar, pero aquí, por ejemplo, vemos la parte de blockchain, cloud computing, también la parte de inteligencia artificial cognitiva, ciberseguridad, big data, todo esto, que es lo que hace Relatec, pues de forma del volumen global de mercado, como por ejemplo el cloud computing tiene un mayor tamaño, entre 5.000 y 6.000 millones, ¿vale? Y efectivamente
Aquí, como ves, se espera crecimientos cercanos al 20% o ha tenido crecimientos cercanos al 25%. Luego la parte de blockchain es un mercado más pequeño, pero también, por supuesto, se esperan crecimientos de más del 25%. Y como ves aquí, cada uno está más o menos bien explicado. Pero si seguimos bajando, que también encontramos la parte de la estructura de capital, como te decía, de Relatec, que es la matriz, y luego tiene cada una, digamos que aquí te explica cada una en detalle. Es decir, piensa que cada empresa que ha ido adquiriendo, cada adquisición que ha hecho, algunas por ejemplo pues se dedican, pues como por ejemplo te pone aquí, mira, esta de OKT se dedica a la parte de ciberseguridad, blockchain e inteligencia artificial. Luego después evidentemente hay otras como aquí que son la parte de consultoría, que analizan el negocio y cómo va la escalabilidad y todo eso, ¿vale? Es decir, que realmente cada una, digamos que tiene sus características y evidentemente estaría bien que conocieras cada digamos, empresa o adquisición que ha hecho Relatec, porque evidentemente todas y cada una de las adquisiciones que ha hecho han sido con sentido, es decir, que tiene cierto sentido y como se ve, el equipo directivo realmente sabe o está enfocado en hacia dónde llevar la compañía, y es interesante también conocer cada modelo o cada, digamos, subempresa dentro de la matriz de Relatec, ¿vale? Que es interesante, pero yo, como digo, voy a ir, digamos que un poquito más rápido, sobre todo para ir a esa parte final de valoración y estimaciones y que entiendas un poco más cómo va este modelo de negocio o cómo va este tipo de empresa y cómo analizar este caso en concreto, ¿vale? Aquí, como puedes ver, de forma gráfica, que a mí me gusta ver más las cosas de forma visual, ves la evolución en los últimos 20 años que ha sido de innovación y crecimiento. Como puedes ver, la compañía fue fundada en 2001 y en 2007 ya hacían soluciones de moda y lujo, por ejemplo, también hacían proyectos, digamos, de internet y más o menos, digamos que generaban en cuanto a beneficios unos 2 millones. Pues fíjate que desde 2001 a 2007, más o menos, bueno, en torno a 2007, generaban 2 millones y prácticamente en 2022, como ves, 70 millones. Como puedes ver, por ejemplo, aquí en este último año, que lo voy a bajar un poco por si te lo tapa la cámara, aquí puedes ver que en 2022, 21 y 20 ya estaban haciendo, digamos que adquisiciones de forma más agresiva. Por ejemplo, aquí hicieron 2 adquisiciones, Mediatek y Sean. Después aquí hicieron la estrategia 3M, que eso es, digamos que la estrategia que tienen ellos de mejorar las 3Ms, que te lo explicaré a continuación, ¿vale? Que realmente es una estrategia para seguir mejorando la compañía. Luego, por supuesto, en 2021 también hicieron 3 adquisiciones que son Sigla, Dialog Systeming y DTO, y también digamos que en 2022 hicieron 4 adquisiciones que son EFA, también ITO, Catalyst y Beticento y BTO, ¿vale? Es decir, que son otras adquisiciones que han añadido. También puedes ver otras cosas interesantes, como que en 2019 fue cuando entraron en bolsa, o en 2018 fue cuando hicieron o consiguieron la plataforma digital tan conocida como Red Platform, que digamos que es la parte o la base de la compañía. Evidentemente aquí ves toda la evolución de la compañía, y para los próximos años, que esperan seguir escalando, esperan seguir haciendo nuevas adquisiciones, nuevos negocios, también nuevas soluciones y, por supuesto, internacionalizarse. Es decir, seguir expandiéndose a nivel internacional, lo cual quiere decir que evidentemente las cosas las tienen bastante claras, la evolución o el crecimiento que ha tenido esta compañía es interesante y es bueno seguir más o menos entendiendo el modelo de negocio para ver o verificar que la compañía siga haciendo bien su trabajo. Aquí, como puedo ver, en cuanto a modelo de negocio de la compañía, como ves, Relatec también tiene 4 patas, digamos, donde evidentemente trabaja, que son importantes. Una parte es la plataforma, que es lo que te decía. Otra parte es la parte de diseño de software, donde tiene, por ejemplo, a los ingenieros que hacen soluciones para la parte o la plataforma y al mismo tiempo mejoras tecnológicas de software también. Luego después la parte de innovación, servicios y solución digital, que es lo que te comenté antes, ¿vale? Que sería la parte de consultoría y de, evidentemente, también gestión o digitalización, y luego también la parte de investigación y desarrollo. Es decir, que al mismo tiempo tiene otras 4 líneas o patas, por decirlo así, por las que se sostiene la empresa, y evidentemente las 4 las pone a trabajar a la vez, por decirlo así. Es decir, por una parte Red Platform, por otra parte ingenieros que mejoren esa plataforma y que sigan evidentemente innovando, por lo menos ese apartado, porque eso es lo que va o lo que aporta al cliente, digamos, toda la parte de infraestructura, toda la parte de digitalización y toda la parte de servicios IT dentro de la plataforma, y por eso tiene que estar bien optimizada. Luego, como te decía antes, las 2 líneas de negocio de consultoría
y de evidentemente todo el proceso de automatización, digitalización, ciberseguridad y todo esto, ¿vale? Que sería esta parte de aquí, el aportar valor al cliente. Y luego por último lo que te digo, investigación y desarrollo. Vale, sé que me estoy enrollando un poco, pero más o menos te lo estoy comentando para que evidentemente a modo de resumen te vaya sonando. Como ves, al mismo tiempo la parte de Red Platform, que es lo que vimos antes, tiene 5 patas, es decir, 5 puntos importantes, que son estos 5 puntos de aquí, que es una de las partes, por ejemplo, es la parte de análisis cognitivo, que se centra en la parte de Big Data y todo esto, es decir, de darle información al cliente, inteligencia artificial y todo esto, ¿vale? Otra parte, por ejemplo, se centra en, que es Red U, que se centra en la experiencia digital del consumidor, ¿vale? Se centra ya más bien, como ves aquí, en móviles, tablet, en la parte de VR, es decir, sistemas AR, VR, es decir, digamos lo que serían las gafas de realidad, bueno, realidad virtual y todo esto, también los chats y todo esto, ¿vale? Se centra en la parte, pues como dices, más que el cliente dentro del servicio que le ofrece Relatec, pues también tenga evidentemente una mejor experiencia. También la parte de Red Things, que todo esto, como digo, está dentro de Red Platform, sería la parte, mejorar la parte de interacción tanto física como digital, que esto ya sería pues más enfocado, pues digamos, al trato, a la gestión de la plataforma, la mejora de la plataforma, la optimización, que vaya más rápido, que no se cuelgue, que no se trabe, etcétera. Luego al mismo tiempo la parte de RedSec sería como la parte de ciberseguridad dentro de la plataforma, que sería la que se encarga de que la blockchain pues vaya bien, la parte de seguridad, códigos y todo esto pues esté bien, todo esté protegido, toda la información, etcétera. Y la parte de Red Hub, digamos que sería la parte de cloud, es decir, toda la información que se almacene en sitio que tenga evidentemente suficiente espacio y que evidentemente eso sea dinámico y accesible a la hora de que el cliente pueda acceder a esa información, digamos que en tiempo real, entre otras cosas, ¿vale? Digamos que, como ves, te estoy contando todo un poquito rápido para que lo estés entendiendo de forma resumida. Como ves, la empresa tiene chicha, ¿vale? Porque evidentemente no es una empresa muy sencilla de entender, pero al mismo tiempo yo creo que sí es fácil, sí, evidentemente, como ves, porque el equipo directivo ves que lo pone todo escrito, y aparte yo creo que cualquiera puede ponerse aquí a leer la presentación y realmente puede terminar comprendiendo el modelo de negocio. Sí es verdad que tiene muchas líneas de negocio, es decir, 2 líneas de negocio, tiene varias patas por las que evidentemente se sostiene, al mismo tiempo tiene varios tipos de clientes en distintos sectores, en distintos segmentos, pero más o menos te lo estoy comentando para que veas o te hagas la idea de lo que nos vamos a encontrar a la hora de la valoración, y luego entenderás el porqué. Luego, si seguimos aquí mirando, aquí puedes ver, por supuesto, que como hablaba, pues tiene distintos clientes de farma y salud, de telecomunicaciones e industria, la parte también de distribución y minorista, y también la parte de seguros y finanzas, ¿vale? Que por supuesto eso es interesante, que tenga esa cierta diversificación. Aquí ves más clientes y al mismo tiempo, aparte de estrategias de adquisiciones que nos comentan evidentemente la evolución que quiere tener la empresa para seguir creciendo y también colaborar con otras marcas, entre otras cosas, y también evidentemente cómo funciona su línea de negocio con Red Platform, es decir, cómo le aporta valor, que aquí te lo explica en detalle, a los clientes, que como digo es interesante que te lo leas. También la parte de ciberseguridad, la parte de cloud, que son distintos como, ¿cómo decirlo? Como si fuera añadidos que le ofrecen al cliente, evidentemente para que tenga una mejor experiencia, ¿vale? Entonces todo esto, como digo, es interesante que te lo leas, ¿vale? Porque la compañía, ya te digo, que es bastante completa y además lo tiene o lo explica bastante bien. Luego, si volvemos al slide principal donde te hablaba yo de la estrategia de las 3 M's que comentaba el equipo directivo, que es esta, es Merge, Management y Margin, que básicamente es fusiones, es decir, lo de la parte de adquisiciones, también gestión y también la parte de márgenes, es decir, que quieren mejorar la parte de adquisiciones, quieren mejorar también la gestión de toda la plataforma y la gestión entre las distintas adquisiciones, es decir, la integración de las líneas de negocio o de los distintos negocios que van incorporando al negocio, y también la parte de márgenes, porque obviamente al integrarlos optimizas costes y mejoras márgenes. Entonces todo esto evidentemente favorece el crecimiento de la compañía, como te decía. Pero para no volverme más loco y tampoco volverte más loco a ti, digamos que voy a ir a Ticker para que entiendas ahora mismo lo que me refería yo con la parte de valoración y cómo evidentemente
A ver si me sale que me he equivocado aquí. A ver si entiendes más o menos por qué hay que hacer ciertos ajustes con esta compañía. Bien, aquí voy a dejar la presentación porque voy a necesitarla ahora en la parte de estados financieros para que lo entiendas. Pero a modo de resumen, como te decía, aquí ves el crecimiento de la compañía que ha sido interesante, ¿vale? Y aquí, como ves, es una compañía que capitaliza a menos de 90 millones, 88 millones. Bien, como puedes ver aquí de entrada, y esto lo he explicado yo ya en vídeos anteriores del canal, donde evidentemente debes de saber cómo valorar compañías. Si nos vamos a la parte de Financial y vamos a la parte del Cash Flow, ¿vale? Recuerda que en vídeos anteriores yo ya había explicado cómo saber si debemos analizar una empresa por PER, por ejemplo, o por Free Cash Flow. En este caso, de forma sencilla, yendo a la parte de los Cash Flow, podemos comparar, digamos que el Capital Expenditure, es decir, el CAPEX, con, por ejemplo, la depreciación y amortización. Aquí, por ejemplo, vemos que el CAPEX es de 0,43, mientras que la depreciación y amortización es de 1,46. ¿Qué quiere decir esto? Que el 1,46 depreciación y amortización, al ser mayor, quiere decir que distorsionaría más si utilizáramos el múltiplo PER, ¿vale? A la hora de hacer estimaciones o valoración de la compañía por PER, ¿vale? Y en teoría, ¿vale? Y digo en teoría, y ahora vas a ver cómo evidentemente hay ciertas cosas que debemos de tener en cuenta. Realmente esta compañía, como puede ver, en teoría nos dice que deberíamos de analizarla por Free Cash Flow. Pero aquí hay un problema, y es que si nos vamos a la parte de valoración y vamos a mirar tanto Free Cash Flow como PER, digamos que el PER aquí podemos ver que más o menos aquí, según nos está diciendo los datos, está cotizando a 8,36 veces, mientras, y en el histórico digamos que la media ha sido de 15 veces, ¿vale? Es decir, que está cotizando en el mínimo posible. Pero si por ejemplo nos vamos a la parte del Free Cash Flow, vamos a ver que realmente es como más irregular. Y tú te preguntarás, ¿realmente por qué se debe esto? Bien, el Free Cash Flow, aparte de que Ticker no calcula el Free Cash Flow como yo he enseñado en el canal, ¿vale? Que si no lo sabes cómo se calcula, te lo dejo por aquí, ¿vale? Para que sepas cómo calcular de forma correcta el Free Cash Flow, aunque es verdad que aquí lo hacen de forma un poco más rápida, un poco más simplista, ¿vale? Que es quitándole al cash, digamos que al operating cash, ¿vale? Quitarle, digamos que el CAPEX, ¿vale? En este caso, pero no hacen distinción entre el CAPEX de mantenimiento, CAPEX de expansión, sino le quitan el CAPEX y ya está, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente, digamos que al Free Cash Flow también le puede afectar, digamos que la parte de Working Capital, y también, por supuesto, el hecho de que el CAPEX, si aumenta por mucho por las inversiones que ha hecho la compañía en, por ejemplo, la plataforma, pues evidente, en Red Platform, ¿vale? Pues eso evidentemente ha dado altibajos, porque no han sido, digamos que, muy estables en ese sentido a la hora de generar Free Cash Flow según los cálculos de Ticker. Y como ves, evidentemente, pues tenemos múltiplos que han estado en menos 26, en menos 100, en más 121 de múltiplo, en 50 veces o en 10 veces. Entonces la pregunta es, ¿qué le aplicamos por Free Cash Flow? Porque evidentemente, como ves, no se puede hacer, cosa que evidentemente por PER sí parecía que era más estable, como puedes ver aquí y como te acabo de enseñar, que más o menos sí podemos ver un múltiplo medio, una evolución y todo esto. Lo que pasa que por PER también hay que hacer ciertos ajustes, porque evidentemente no nos podemos fiar del beneficio neto oficial que presenta la compañía, sino tenemos que ajustarlo. La compañía, ahora te voy a enseñar que evidentemente ellos hacen ciertos ajustes que podríamos tener en cuenta, pero debes de entender el por qué cogemos los ajustados y no cogemos los normal presentados, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en la parte de Financial, puedes ver que en la parte de Net Income que está aquí, han presentado en 2022 1,66 millones de beneficio neto, es decir, que si lo comparamos con el año anterior, se ve que ha habido una pérdida. Entonces puedes entender, bueno, claro, es que si han presentado menos beneficio neto, quiere decir que la compañía debería de haber bajado, ¿me entiendes? Y de hecho en bolsa, cuando lo estábamos mirando, en el gráfico, veíamos claramente cómo en este último año, desde 2021 hasta 2022, sí ha ido bajando un poquito, pero más o menos se ha mantenido lateral. Realmente no ha llegado a corregir fuertemente, pero sí se ha mantenido lateral, como en plan no ha hecho nada, ¿vale? Y es curioso que sepas el por qué, o es importante que sepas el por qué. Si vamos otra vez a la presentación y buscamos la parte de estados consolidados, que estaría un poco más abajo, por aquí, ¿vale? Aquí, sobre todo, está en la parte oficial, ¿vale? Por decirlo así. Y luego aquí encima nos presentan, que esto es lo interesante, estaba por aquí, la parte ajustada,
¿vale? Entonces, primero te quiero enseñar la parte oficial, ¿vale? La parte de estados consolidados, donde puede ver, por ejemplo, que aquí la parte del balance, ¿vale? La parte de income statement, donde están los ingresos y todo esto, y aquí es donde va a aparecer, aquí, a ver si lo veo, está aquí el profit, ¿vale? Que sería el net income. Aquí ves que es 1,69 millones, ¿vale? Es decir, eso es lo que presentaron a 31 de diciembre de 2022, es decir, 1,6 millones, ¿vale? 1,7 millones más o menos, ¿vale? Pero es que si subimos un poquito más, ¿vale? Puede ver que en la parte, digamos que más ajustada, que está por aquí, ¿vale? A ver si lo encuentro. Aquí en la parte de Income Statement, ¿vale? Vamos a buscar aquí la parte de Profit and Loss, ¿vale? Adjusted, ajustado. Aquí te sale que son 5,4. Entonces tú dirás, claro, pero es que hay mucha diferencia de 1,6, de 1,7 millones a 5,4 millones. ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque claro, evidentemente, si tú intentas calcular el múltiplo de la compañía, es decir, a qué múltiplo estás comprando la compañía Relatec ahora mismo, si lo haces por el beneficio neto presentado de 1,6, te dará que está, digamos, cotizando a un múltiplo de 50 veces, ¿vale? Por PER. Y no tiene sentido. Hay que realizar ciertos ajustes. ¿Por qué? Porque como debes de entender, a diferencia de otras empresas, esta empresa, y por eso te lo he explicado antes, digamos que tiene la plataforma de Red Platform, ¿vale? La empresa hace inversión o una fuerte inversión en esa plataforma donde evidentemente ahí desarrolla todo para el cliente, para ofrecerlo. Y eso, que es una plataforma propia de la empresa, tiene, digamos que, unos intangibles, ¿vale? Es decir, se invierte y eso tiene un valor en intangible, es decir, en poder de marca, que no lo he dicho antes, pero la empresa, evidentemente, como es del sector IT, tiene muchas ventajas competitivas. Es una empresa pequeña, pero puede tener la ventaja competitiva de escala, porque en función vaya aumentando la escala y vaya integrando más clientes en su plataforma, eso va a hacer que al aumentar la escala los costes le bajen, beneficio por escala. Al mismo tiempo, si atrae clientes y los mete en su red de plataforma, pues tiene el switching cost o coste de cambio, también tiene esa ventaja competitiva. Y por supuesto, al mismo tiempo de eso, también tiene la ventaja de marca de Red Platform por Relatec, ¿vale? Entonces, eso tiene unos intangibles. Evidentemente, si nos vamos a la parte de intangibles, que es lo interesante, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos ver que en EBITDA y EBITDA ajustado, y vemos la depreciación y amortizaciones, ¿vale? Por intangibles, ves que son de 3,2 millones, pero realmente eso no es una salida de caja, y eso es lo que tienes que entender. La depreciación y amortización no es una salida real de caja. Por eso te explicaba antes que tiene todo el sentido que este tipo de compañías se suelen calcular mejor por free cash flow, pero en este caso es verdad que el free cash flow, por la parte de inventarios, por la parte del crecimiento de la empresa y evidentemente por los pagos, tanto evidentemente a clientes, a proveedores como a acreedores, etcétera, etcétera, pues todo eso evidentemente hace que se distorsione por la variación del working capital. Si lo calculas de la forma que te he enseñado en el canal, ¿vale? Pues entonces tiene más sentido decir, vale, la parte del PER, si evidentemente utilizamos el beneficio neto que nos enseñan, no sirve tanto. Entonces hay que hacer ciertos ajustes. Como digo, los intangibles no son una salida de caja, pero es una salvajada, como puedes ver. 3,2 millones, es decir, es enorme. Igual que la depreciación, o que lo llaman al final todo en conjunto, la General Depreciation, es decir, la depreciación general, es decir, lo llaman así. Y luego también tienen una cosa que se llama aprovisionamiento, es decir, para evitar posibles riesgos de impagos. Esta compañía lo hace muy bien, porque realmente, digamos que tiene una tasa de cancelación del 1%, es decir, que realmente la mayoría de clientes siguen con ellos y apenas el 1% cancela, digamos que los servicios de Relatec. Pero por si acaso esta empresa también, digamos que aprovisiona, es decir, deja un capital aparte por si evidentemente de repente el cliente le suspende el proyecto, pues para contar con parte del capital para seguir tirando, por decirlo así. Pero tampoco es una salida de capital, simplemente es que ese capital lo dejan aparte. Entonces realmente esto más esto tendríamos que sumarlo, ¿vale? Que más o menos, como ves aquí, depreciación y aprovisionamiento son unos 4,4 millones, ¿vale? Podríamos incluso redondearlo en 5, ¿vale? Por la parte de intangibles, como te decía, 3 y pico, luego la parte de depreciación, que no es una salida de caja, pero como ya te decía, la empresa
hace o realiza adquisiciones y evidentemente eso luego aumenta las depreciaciones, ¿vale? Y también la amortización de intangibles por la parte de la plataforma. Entonces todo eso realmente no es una salida real de caja, y si lo tenemos en cuenta parece que la empresa está ganando menos de lo que realmente está ganando. Entonces, ¿tiene sentido tener en cuenta estos 5,4 en vez de, como veías tú aquí, en la parte de net income 1,6? Pues sí, y de hecho si vamos a la parte de estimaciones, y por eso el PER, que ahora te voy a mostrar por qué si está bien en ticker, vamos a la parte de estimaciones y vamos a la parte de net income normalizado, es decir, ajustado, ves que aquí para 2022 5,38, no te sale el 1,66 ya presentado, sino es el 5,38, aquí te ponen el ajustado. El presentado oficial es el 1,66, pero el, digamos, ajustado, que sería el real, quitando o no teniendo en cuenta los intangibles y también el aprovisionamiento y todo esto, ¿vale? Pues sería 5,38. Evidentemente, si tú coges estos 5,38 millones y coges el market cap de la compañía, ¿vale? Que es aquí los 88, que vamos a hacerlo con la calculadora para que lo veas a modo de ejemplo. Si tenemos en cuenta esos 88 millones y lo dividimos entre los 5, creo que eran 5,4, ves que más o menos aquí dice está a 16 veces, pero eso es de este año, ¿vale? Pero del año que viene, es decir, estaríamos comprando Relatec a 16 veces PER, pero no forward, sino trailing por los resultados de 2022. Ahora, si evidentemente quisiéramos saber qué resultados o, digamos, qué cálculo sería para el año que viene, forward, ¿vale? Tendríamos que ir a la parte de net income normalizado y vemos que son 10,70, ¿vale? Como ves, como los 5,38 aquí ya nos los da, digamos que los analistas de ticker actualizado, y por eso te lo quería enseñar, aunque tú debes de entender por qué en un lado te salía 5,38 y en el oficial, en la parte de financieras, te salía 1,66, pues ahora podemos entender que esta parte que nos dan los analistas de aquí es la parte actualizada, es decir, sin tener en cuenta los intangibles, ¿vale? Y sin tener en cuenta el aprovisionamiento. Pues estos 10,70, como estábamos viendo en la calculadora, si tenemos en cuenta los 88 de capitalización que tenía, 88 millones que tiene la empresa, entre los 10,70, ¿vale? Ves que realmente la empresa está cotizando a las 8 veces que nos estaba saliendo aquí en el múltiplo. ¿Ves? Que nos sale aquí 8,36. Bueno, más o menos aquí nos sale 8,22 aproximadamente, porque no he cogido, digamos que décima arriba, décima abajo, ¿vale? Entonces, más o menos está cotizando la empresa esas 8 veces forward, ¿vale? ¿Qué es lo interesante de esta empresa? Que realmente una vez has entendido el ajuste que tenemos que hacer por intangibles, es decir, siempre que nos presenten por PER, debemos de hacerlo por teniendo en cuenta el ajuste de intangibles, o también ten en cuenta otra cosa que no te lo he comentado. Esta empresa también, por supuesto, la podríamos calcular por EBITDA. ¿Por qué? Porque por EBITDA, déjame que quite el pero un momento, por EBITDA también, por supuesto, salen múltiplos, que evidentemente podríamos sacar una media de múltiplos de esta empresa, por ejemplo, de los últimos 3 años, que como puedes ver su media es de 8 veces, y ahora mismo está cotizando a 4, es decir, que está con un enorme descuento. Por supuesto, evidentemente, el EBITDA, como ya incluye esa parte de intangibles y esa parte, digamos, que luego no se descuenta, o sea, no se la tendríamos, evidentemente no se la tendríamos que volver a sumar porque ya está sumada, ya está integrada dentro del EBITDA, por eso se podría utilizar. Y al mismo tiempo, recuerda que otra cosa que dije en el canal, si una empresa tiene una conversión EBITDA a Free Cash Flow de aproximadamente el 60 o 70% o más, podríamos utilizar también el múltiplo EV/EBITDA. Para la conversión EBITDA Free Cash Flow y saber si podemos utilizar el múltiplo EBITDA, que también se podría utilizar, mira que aquí está el EBITDA, que son 13,18 millones, y si nos vamos a la parte de Financial y la parte de Cash Flow, aquí la compañía, digamos, o mejor dicho, el ticker nos ofrece el dato del Free Cash Flow, evidentemente no como te lo enseño en el canal, sino de forma simplificada, 8,54, lo que como ves es más del 60%, es decir, de 13, 8,50 y pico, pues evidentemente es más del 60%. Entonces quiere decir que también podríamos utilizar como múltiplo, adicionalmente a lo que yo te voy a enseñar por PER, digamos que múltiplo EV/EBITDA las estimaciones de Relatec. Entonces, en este caso,
Ahora mismo te lo voy a hacer por PER, pero si quieres me puedes dejar aquí abajo en los comentarios cuál o cómo te daría, o cuánto mejor dicho te daría por EV/EBITDA el valor intrínseco de la compañía a, por ejemplo, 2027, a 5 años, ¿vale? En este caso vamos a tener en cuenta por PER y con los ajustes que ya te he comentado previamente de que está a 8 veces porque tenemos en cuenta esas 5 veces, ya que no tenemos en cuenta las amortizaciones y todo esto, pues evidentemente con esas 8 veces, ¿vale? Vamos a ver realmente qué múltiplo le deberíamos asignar a esta compañía a largo plazo, a 5 años, ¿vale? Aquí en este último año, como puedes ver, la media se sitúa en torno a las 11 veces, 3, ¿vale? Y en torno a todo el histórico de la compañía, como puedes ver, está en torno a las 15 veces. De hecho, según salió a cotizar, estuvo en torno a las 15 veces, en 2021 llegó a subir, y luego ha ido bajando debido a, por una parte, por la parte de, digamos, esos intangibles y esas aprovisionamientos que digamos que el mercado no lo ha entendido del todo, al mismo tiempo que el working capital que ha ido variando, la variación de working capital es verdad que ha ido también alterándose año a año, porque evidentemente ha ido variando mucho, y digamos que el mercado lo ha mantenido plano y poco a poco lo ha ido bajando el múltiplo, ¿vale? Ha sido no tan drástico, pero sí un poquito más progresivo hacia abajo. Entonces, ahora mismo la compañía estando a 8, digamos que podríamos decir que es un múltiplo injusto. Entonces, ¿qué escenario o qué, digamos, estimación podríamos hacer o precio objetivo podríamos sacar para esta empresa? En este caso, digamos que para esta compañía yo creo que cuando se recupere el mercado, 15 veces es más que justificado, 14, 15 veces, y en el peor de los casos, es decir, podrías hacer un escenario normal, ¿vale? En el que el mercado pague 15 veces y otro escenario en el que a lo mejor pague 10, 12 veces, ¿vale? Porque realmente ahora está en mínimos y lleva lo poco que lleva este año estando por debajo de esas 9, 10 veces, o sea que realmente lo normal es que vuelva rápidamente a las 10 veces, 11 o 12 incluso, por lo que yo creo que asignarle por una parte, como digo, 10, 12 veces y por otra parte 15 veces es lo correcto. Y vamos a ver realmente la estimación de analistas, que ahora sí sabemos que digamos las estimaciones de analistas sí son buenas, ¿vale? Entonces, en este caso, si nos vamos a la parte de net income, ¿vale? Y aquí podemos ver que, por ejemplo, nos dan en este caso no a 2027, a 2026, que es donde nos dan datos. Según ellos, va a obtener la compañía 17 millones de net income, ¿vale? 17 millones, ¿vale? En este caso, para hacerlo más fácil, para no tener que hacerlo con el market cap y todo esto, vamos a ir a la parte de EPS, que está aquí abajo, que sería el equivalente a 0,40 por el número de acciones en circulación y todo esto, ¿vale? Si la compañía, según esto, para 2023 conseguiría 0,25 y para 2026 0,40, quiere decir que ahora mismo, si le aplicamos a 0,40, vamos a la calculadora y tenemos en cuenta 0,40 y en primer lugar digamos que lo vamos a multiplicar por esas, por ejemplo, 12 veces, ¿vale? Sería 4,8. Es decir, que en un escenario conservador, ¿vale? Incluso podríamos llamarlo casi pesimista, pues la empresa sería a 4,8, está cotizando a 2,09, ¿vale? Y eso no a 2027, a 2026, 23, 2023, 24, 25, 26, a 4 años más que doblaríamos en un escenario conservador, ¿vale? ¿Qué pasaría si fuera ya un escenario optimista? Que también se podría considerar digamos normal, pero bueno, vamos a considerarlo optimista, con que el mercado de aquí a 4 años más adelante vuelve a pagar la media de 15 veces, ¿vale? Pues entonces si digamos que la compañía consigue esos 0,40, ¿vale? Pero esta vez digamos que el mercado decide pagar 15 veces, pues nos iríamos a 6, es decir, en un escenario conservador duplicaríamos, o más que duplicaríamos, en un escenario normal digamos que triplicaríamos. Y ya ni te digo si evidentemente la empresa crece a tasas más que esto, porque quiero que veas otra cosa. Vamos a quitar la calculadora y quiero que veas que efectivamente, como ya he explicado en otros vídeos del canal, los analistas siempre van detrás del precio, ¿vale? Es decir, que al principio hacen estimaciones a un año de forma correcta o incluso 2, pero cuando ya son estimaciones a 3, 4 o 5 años, no lo suelen hacer tan bien, ¿vale? La compañía aquí, como puedes ver, en cuanto a crecimientos de EPS, estima que el primer año crecerá al 24% de 2023 a 2024, pero luego un 12 y un 14. Puede ser, pero ¿qué pasaría si a lo mejor la compañía crece
a un 24, a un 20 y a un 20, o si crece a un 24, a un 15 y a un 15, ya daría un resultado mayor del que hemos estimado. Es decir, solamente por múltiplo, solamente porque el mercado se recupere y pague un múltiplo mejor, ¿vale? Estaríamos hablando de doblar o triplicar. Y si encima a esto le sumas que la compañía sigue integrando bien el resto de adquisiciones, que por supuesto las adquisiciones sumarán aparte del crecimiento de la propia compañía. Y aparte recuerda todo lo que te comenté de los vientos de cola de todos los segmentos, la parte evidentemente de inteligencia artificial, la parte de blockchain, la parte de ciberseguridad, todo eso que evidentemente en el mercado tiene un crecimiento, tanto cloud y todo esto tiene un crecimiento y vientos de cola fuerte, y todo eso lo gestiona la compañía y lo puede absorber, aparte de las ayudas que van a dar de Europa, que evidentemente también va a absorber parte de esas ayudas para evidentemente digitalizar otras compañías, y todo eso por supuesto pueden ser palancas que hagan que estos beneficios sigan aumentando, es decir, y sean mayores de lo que estiman los analistas. Entonces ten en cuenta que a lo mejor incluso los escenarios que te he planteado, que te he dicho que son conservador y normal, puede que incluso sean demasiado o más conservadores de la cuenta, ¿vale? Porque dependiendo del escenario que vayamos a calcular, pues efectivamente podría darse el caso de que los beneficios fueran mayores, y eso significa que esta compañía, como siempre digo, no es una recomendación de compra, pero puede ser que esta compañía perfectamente se pueda multiplicar por varias veces para los próximos años, y ya ni te digo si hacemos estimaciones a 10 años o 15 años, es decir, porque este tipo de empresa, una empresa small cap que capitaliza, recuerda, a menos de 100 millones, a 88 millones, pues todavía le queda un grandísimo crecimiento, tiene ventajas competitivas exclusivas que si las analizamos o los comparamos con otros competidores, no tienen red platform, no tienen esa plataforma, no ofrecen todo eso o todo el conjunto del pack a los clientes, y evidentemente pues eso hace que a los clientes que no, contraten a Relatec, pues evidentemente tengan que pagar costes mayores, porque ellos pueden optimizar al estar integrado todo dentro de la plataforma, y al final eso le hace aumentar los márgenes, generar más beneficios y por supuesto tener mayor crecimiento y ventaja competitiva frente a sus competidores. Entonces todo esto debes de tenerlo en cuenta, y fíjate lo importante que es lo que te comentaba de los ajustes, de entender por qué tenemos que tener en cuenta los 5 y pico de net income y no el 1 y pico, porque por supuesto si hacemos ese mismo cálculo la compañía nos sale que está cotizando a un múltiplo de 50 veces, y evidentemente eso es una locura, ¿vale? Entonces es importante también entender el modelo de negocio para luego saber qué tipo de ajustes le debemos hacer a la compañía, y por supuesto al final poder intentar tener la mayor, una visión objetiva para saber realmente qué hacer, si poder tomar la mejor decisión de compra, de venta o de esperar, o de qué hacer con la compañía. Y nada, esto es todo sobre el análisis y valoración de Relatec. Como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.